Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a esta nueva entrega de Milim, la historia de las diásporas, de la mano como siempre de Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, dispuesta a trabajar en esta historia tan apasionante que es la de los judíos. Bueno, recordemos que estamos dedicando ya hace muchas entregas, esta va a ser la 14ª, este capítulo de Sefarad, exilio y clandestinidad, que habla justamente de lo que pasa con los sefardíes, es decir, con los que han salido de la península ibérica o de los que se han quedado en una condición clandestina, que todavía no hemos empezado a hablar de ellos. Estamos hablando de los que salieron y estamos dedicando también ya varias historias, varias entregas a hablar de los que se fueron al Imperio Otomano, incluso algunos con nombre propio como la familia Nasí. Pero hoy vamos a ir a algo más general, aunque los nombres propios ya serán no de familias, sino de lugares, de ciudades como Salónica y Esmirna, ¿no? Sí, tal cual, porque, bueno, Salónica, sobre todo durante el siglo, mediados del siglo XIX y principios del XX, hasta que entran los griegos, bueno, Salónica fue llamada la pequeña Jerusalén, fue una ciudad absolutamente judía, pero del tiempo que nosotros estamos hablando tuvo sus problemas. Estamos abarcando un espacio muy grande en el tiempo, y entonces las vicisitudes y los cambios que tienen lugar y todo eso van marcando situaciones diferentes, y eso hay que tenerlo presente cada vez que se habla de los judíos o de los pueblos en general. No se puede hacer una cosa grande, extensiva, decir siempre fue así o nunca o no dejó de ser así, porque bueno, cada momento tiene su marca o una época de esplendor y después nunca más. Ahora en Salónica, ¿qué quedó de ese mundo judío increíble que fue? Porque Salónica fue un mundo increíble desde el punto de vista judío sefaradí. Bueno, ¿qué es lo que hay ahora? ¿Qué es lo que va a quedar ahora en Estambul, que fue una comunidad judía, no sé si tan numerosa, pero fue muy importante? Así que la historia tiene eso. Cuando se la mira en un sentido a lo largo del tiempo, estas cosas se ven y se observan todo el tiempo. Y esto es lo que pasó con Salónica y también con Esmirna. Salónica es una ciudad que es importantísima en el sentido, no fue en la antigüedad y después fue objeto de grandes peleas y porque ocupa un lugar sobre el Mediterráneo muy importante. Es un puerto de gran importancia, sobre todo para los países balcánicos. Y entonces era un lugar que los judíos estuvieron desde épocas muy tempranas. Hay restos que registran presencia judía ya en la época romana, después en la época de Bizancio, pero bueno, a Salónica empiezan a llegar los judíos, sobre todo los judíos que vienen, los judíos que fueron expulsados. En 1453 Salónica cae en manos de los turcos otomanos antes que Estambul. Y la comunidad judía de Salónica llega y se establece ahí. Había habido había habido una población judía originaria. Estos no eran sefaradíes, siempre les recuerdo que eran los judíos romañotas, y los turcos otomanos tuvieron un hábito y una práctica que era el traslado de poblaciones. Y entonces en ese momento los turcos otomanos, cuando se apoderan de Estambul, consideran que es necesario tener ahí a población judía, así que se llevan a los judíos romañotas, y después van a entrar judíos que van a venir de España y de Portugal, los judíos, los marranos, y los judíos que intentan seguir viviendo como judíos. Y se instalan en este puerto, que es un puerto que tiene posibilidades económicas que son importantes a tener en cuenta por estas comunidades exiliadas que necesitan sobrevivir dignamente con su vida cotidiana y también como judíos. Así que en Salónica los marranos empezaron a llegar en el siglo XVI, y después llegan en mayor número
Sí, en el siglo XVI y después en el siglo XVI, todo el tiempo sí. Y a mediados del siglo XVI empiezan a llegar sobre todo muchos de Portugal, porque en Portugal se había establecido la Inquisición. Así que estos judíos llegan y se instalan aquí. Parece ser que había más de 30 congregaciones, 30 cabales. Y esto hacía que las relaciones entre todos ellos a veces no fueran ni fáciles ni sencillas, porque no había una cosa unificada y había distintos. Ya la vez pasada contamos como estos marranos y estos judíos de Castilla tenían una visión de sí mismos y realmente tenían también la condición que les daba su pasado, la homogeneidad de su pasado, una autoconciencia muy fuerte, un nivel de vida que habían tenido muy aceptable y además un nivel cultural también importante comparadas con otras comunidades. Y todo el tiempo nosotros hablamos de que esto pasó en todas estas comunidades, que estos judíos de Castilla sobre todo, bueno, después van a ser también los portugueses, se veían a sí mismos como superiores y con mucho desdén por el resto. Lo cierto es que hasta que ellos no pueden crear en el siglo XVII un gran rabinato que los una a todos, las relaciones entre ellos no eran fáciles ni sencillas. Tenían escuelas, tenían un Talmud Torá que dice que era la gloria y el orgullo salónica, que se fundó en 1520 y que prosiguió sus actividades de manera ininterrumpida hasta 1943, cuenta el texto, que había una excelente educación para todos estos chicos porque les enseñaban también otros idiomas, astronomía y ciencias naturales. Fue de muy buen nivel. Lo que hay que recordar es que a qué se dedicaban económicamente. Y económicamente lo que ellos fueron es principalmente fabricantes no lo voy a decir, manufactureros textiles. Hacían telas. Las telas estas eran tejidos tomaban de las ovejas que había en ese momento en Grecia, en el territorio griego, en Macedonia, dice el texto, y de las cabras. Y entonces ellos elaboraban telas para la población y para el ejército. Así que esto le daba a ellos una salida económica importante. Y después lo van a hacer para los genízaros, que eran la guardia del sultán. Después empieza, yo lo conté la vez pasada, empiezan los grandes impuestos, empieza la decadencia. Cuando empieza la decadencia del Imperio Otomano, esta comunidad cae en decadencia, empieza a enfrentar la competencia con paños europeos y con lo que venden los griegos y los armenios, y entonces empiezan a irse, porque en ese momento cobra mucho más importancia Estambul como un lugar de posibilidades económicas, y la otra ciudad que va a ser importante, aunque al principio no lo había sido, es Esmirna. Lo que hay que tener también en cuenta es que además de la enorme decadencia que empieza a padecer el Imperio Otomano, nunca me voy a olvidar, yo leí la historia porque creo que se me debe notar a mí que yo tengo una admiración y un amor profundo por todo lo que es la arqueología. Y entonces la historia de Schliemann y el descubrimiento de Troya y el tesoro que se encontró en Troya, no solo el tesoro, lo que se encontró de los restos de Troya, que bueno, y cómo él buscaba, a pesar de que él hizo desastres arqueológicamente hablando, pero bueno, los encontró. Lo cierto era que cada vez que él tenía que conseguir un firmán, el firmán era una autorización que daban para excavar o para hacer determinadas actividades. Y el tema de la corrupción que existía, a cuánta gente le debían pagar para poder desarrollar, por lo menos en el caso de él, las excavaciones, en otros me imagino todo lo que sería, y entonces eso es un rasgo
muy presente en la historia del Imperio Otomano. Y a los judíos les va como les va al resto, porque además también hay otra cuestión, que lo que padecían eran grandes desastres naturales. No nos olvidemos que Turquía, cada 2 por 3 nosotros escuchamos, padece grandes terremotos, grandes desastres de ese tipo, y aparte de eso había incendios, había pestes, así que en un momento dado la comunidad judía de Salónica empieza a irse y se va a otro lugar que en un principio había sido muy poco importante en la historia de los judíos del Imperio Otomano, que es yo no voy a avanzar sobre otras épocas. Hoy no voy a hablar sobre lo que llegó a ser porque nosotros no lo estamos haciendo, ¿no? ¿Qué pensás de este tema? No voy a hablar de lo que fue Salónica, porque le quiero dedicar un capítulo especial a lo que fue Salónica en el siglo XIX. No voy a hablar además también del fin de la comunidad de Salónica, que es terriblemente trágico. Estoy acá oscilando hasta el siglo XVIII. También voy a tener que hablar del Shabbatai Tzvi, pero estos judíos se van a una ciudad que va a cobrar mucha importancia y que realmente no la había tenido en un principio, que es Esmirna. Esmirna era una ciudad también que ya existía desde la época de los romanos. Cuando hablamos de judíos en la época de los romanos, acordémonos, son estos judíos de origen romagnota, con estos apellidos y estos rasgos tan particulares que los diferencian absolutamente de los judíos sefaradíes y de los judíos ashkenazim, por supuesto, también. Y entonces había rastros de presencia judía en épocas muy antiguas en Esmirna. Después Esmirna es una ciudad secundaria hasta que empiezan a llegar a instalarse ahí estas distintas oleadas de judíos principalmente de la península ibérica, de Portugal, y si no, después empiezan a llegar de otras comunidades judías. De los que van a llegar, llegan no solamente, esto es para más o menos el siglo XVII, XVII un poco antes. Sobre todo lo de los judíos ibéricos es en el siglo XVI, pero no solamente llegan judíos de sefaradíes, llegan también judíos de Sfat, de Estambul, de Ankara. Bueno, estoy diciendo que llegaron principalmente a Esmirna a partir del siglo XVI, judíos, y después del XVII, del 16 llegan judíos de Castilla y de Portugal. Y después llegan, no nos olvidemos que la escala que hacían muchos de estos judíos de Castilla y de Portugal era que primero se iban a África del Norte, eran trashumantes de verdad. Después las islas italianas, Corfú, todo esto, y después llegaban a tierras otomanas. Y bueno, estos judíos que llegan, después en el siglo XVII empiezan a llegar oleadas de conversos portugueses muy importantes. Realmente esto era lógico que así fuera, porque ellos fueron convertidos por la fuerza, nadie les preguntó. Por supuesto que entre los conversos portugueses había quienes continuaron siendo católicos por su propia voluntad, pero cuando los convierten por la fuerza queda toda una enorme cantidad de población, enorme no, pero una gran parte de población resentida, humillada y ofendida. No era eso lo que ellos habían elegido hacer. Y entonces, y después lo que yo estaba contando es que Esmirna se transforma en una ciudad muy activa económicamente, muy interesante, y empiezan a llegar, y además los otros lugares, como ya conté antes, estaba mal Salónica, y entonces empiezan a llegar los judíos de Salónica, pero también de Sfat, de Estambul, de Ankara, de los Balcanes, de las islas mediterráneas Egeas, dicen que hasta de Italia y de Holanda, pero principalmente también van a llegar los judíos que se escapan, también judíos ashkenazim, que se escapan de la invasión de Khmelnytsky,
de lo que les hicieron los judíos, a los judíos, los ucranianos, las tropas de Khmelnytsky, y muchos judíos se escapan a donde pueden y como pueden. Muchos de ellos llegaron hasta a Holanda, hasta Londres cuando podían, pero también llegaron a esta región del mundo. Y también hay un texto que cuenta que llegaron los judíos de Patras. No nos olvidemos que hay zonas y ciudades en lo que ahora es Grecia, pero que antiguamente era el Imperio Otomano, donde los judíos vivían de tiempos muy antiguos. Basta llegar, agarrar los santos evangelios para ver cómo fue a predicarle San Pablo, era San Pablo, ¿no? A los judíos de Salónica y de un montón de lugares, porque es evidente, en esa época, cuando ya se habla de la predicación y predicaba a los judíos en las sinagogas, ahí había poblaciones judías que estaban establecidas. Y lo que cuenta uno de los textos históricos es que de Patras llega la familia del Shabbatai Tzvi y se instala ahí en Esmirna. En el siglo XVIII, Esmirna se convierte en una ciudad muy importante. Va a ser un centro comercial el más importante de Turquía, y va a superar incluso va a superar a Estambul, y además y los judíos de Esmirna van a ser más ricos y más importantes que los judíos de Estambul y que de otras regiones. Y además también uno de los textos de estos historias dice que se establecieron también aquí en Esmirna los judíos francos. ¿Y quiénes eran los judíos francos? Los judíos francos eran los judíos italianos, de origen portugués. Supongo que habrán sido estos que estaban ahí en Livorno, estas cosas que tienen los judíos de ir cambiando de lugares, o tal vez los que estaban en Túnez. No nos olvidemos que la vez pasada lo conté, que muchos, no sé, lo conté acá, que los judíos de Livorno, cuando Livorno entra en decadencia, se van y se establecen ahí en Túnez. Y lo cierto entonces es que empieza a ser un lugar de tanta importancia como puerto, que atrae a comerciantes europeos por la actividad mercantil, y además por el tema de bancaria también, todo esto, y se instalan también ahí franceses, ingleses y holandeses. Y otra vez hay en 1688 un terrible temblor, y eso prácticamente arrasó a los barrios y al puerto, que no se fueron reconstruidos hasta el siglo XVIII. Así que muchos judíos se tuvieron que ir, porque además cuando vienen estos desastres naturales no vienen solos, vienen con incendios, vienen en el siglo XVIII hubo terribles incendios, epidemias, y también empieza toda una cuestión de que si algo malo pasó, y pasó algo tan terrible como no, esto es mucho más que un temblor, un terremoto, y después se desatan los incendios y las epidemias, alguien tiene que tener la culpa. Y bueno, no nos olvidemos que ahí había también población de origen cristiano, que la acusación de crimen ritual estaba a la orden del día, y además lo que había también era robo, había saqueos en situaciones de desorden económico, como suceden después de un terrible desastre natural como el que hubo. De todos modos, igual los judíos volvieron a Esmirna. Yo miro a veces, nosotros pasamos por Esmirna paseando, pero a veces miro las revistas o las actividades de los judíos de Esmirna y de origen sefaradí, y hay judíos que siguen estando en ese lugar. Supongo que nunca ni en la cantidad ni en todo lo que fue, porque muchos después, con las contingencias que van a ocurrir posteriormente, muchos se fueron, como la gran parte de los judíos de Salónica, algunos se fueron
a lo que era Palestina en su tiempo, pero otros se fueron a Francia y a Estados Unidos. Bueno, pero esa ya será otra historia y también seguiremos hablando de estas ciudades en otras dimensiones temporales más adelante en el tiempo. De momento vamos a quedarnos aquí y vamos a seguir invitando a los oyentes a que dentro de 2 semanas sigan escuchando la historia de las diásporas, pero también recordarles que esta historia y muchas más pueden encontrarla en la página web www.milimcultural.com.ar y si quieren pueden recibir gratuitamente en su correo electrónico cada 2 semanas un boletín de historias de la historia judía, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Dicho todo lo cual, Alicia, te invitamos a seguir hablando de este exilio sefardí en el Imperio Otomano y también sobre el personaje que ya nos has avanzado, el falso Mesías, Shaftai Tzvi, en una próxima emisión. No sé por qué, pero casi me adivinaste la intención. Así es, la próxima vez hablaremos de él.